Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les doy la más cordial bienvenida a la charla Género, Racialización y Política, en el discurso visual de Marta María Pérez y René Peña. Esta tarde nos acompañan Giselle Arce Padrón y Henry Eric Hernández de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quienes damos la bienvenida a este espacio universitario. Muchas gracias. Y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a Giselle y Henry. Sean bienvenidos y bienvenida. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí tan tarde. No quisiéramos repetir algunas de las cosas que dijimos ayer antes de empezar la exposición en el conversatorio con Marta María, pero bueno, creo que es un público también diferente, aunque hay algunos que no les queda de otra que permanecer con nosotros. Pero bueno, primero estamos muy contentos de la invitación, de la posibilidad de poder traer esta exposición acá al espacio. Hoy dimos una visita, un recorrido con la parte educativa del museo, entonces salieron como muchas cosas que me parece que son como muy potentes para aprovechar esa intersección que tienen ahí con la Sala 1, con ese proyecto de Sala 1 en relación con el propio display, el propio dispositivo de las otras salas o sea, creo yo que es una oportunidad para hacer un guiño crítico también a una concepción tradicional de museografía y poder reactivar, incluso manteniendo esas otras salas que tienen ahí, reactivar una discusión crítica, no solo con respecto a los estudiantes del propio instituto, sino también con el público en general. Entonces, les quiero contar un poquito, bueno, cómo nosotros llegamos al planteo de esta exposición en relación con el propio contexto del arte cubano contemporáneo y nuestras líneas de investigación. Yo decía ayer en la entrevista, y creo que en las palabras inaugurales también, ya no me acuerdo, pero decía que es muy importante para la Universidad Autónoma Metropolitana, que nace de un modelo con dos pilares, la figura del profesor investigador y el vínculo social, o sea, el objeto de transformación en la docencia e investigación es los problemas de la realidad, ¿no? Por decirlo de algún modo rápido y mal. Y el otro pilar del modelo pedagógico es la articulación entre investigación, docencia y difusión de la cultura. Todo lo que se piense, lo que se conceptualice desde el ámbito de la difusión de la cultura tiene que estar anudado a líneas de investigación y de docencia. Entonces eso hace que, bueno, que las investigaciones, los proyectos que emanan incluso de tesis de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, tengan también esta posibilidad de tener una salida en la difusión cultural. Es una discusión también que entendemos por difusión cultural. Eso ha cambiado históricamente, incluso la labor sustantiva de la universidad es difusión y preservación de la cultura. Y a lo largo de estos últimos años hemos logrado poner en cuestionamiento la idea de preservación, porque está muy asociada a esta perspectiva patrimonialista donde se fija el contenido de lo que es cultura, de lo que es patrimoniable. Entonces, por ahí empieza toda la labor que hemos hecho desde la Coordinación General de Difusión, empieza por tratar de pulverizar una noción muy anquilosada de preservación de la cultura. Entonces, desde que yo estoy haciendo la carrera, la licenciatura en Historia del Arte, por ahí Henry también contará su trayectoria. Bueno, yo trabajé con estos artistas, Marta María Pérez y René Peña, porque trabajaban en la coyuntura de finales de los 90 del siglo XX. Ellos estaban poniendo dos problemáticas muy polémicas, muy llenas de muchas tensiones y de conflictos desde el arte,
que no se podía hablar de esa manera desde otros espacios de la vida cotidiana, incluso ni de la vida académica en la Cuba de ese momento. Todavía no se puede hacer, pero bueno, ellos están poniendo en el escenario de las artes visuales unos aspectos muy polémicos en esta relación arte y política, y es los problemas del conflicto racial, lo que estamos llamando nosotros procesos de racialización, y el problema de la espiritualidad, de la religiosidad que hasta 1991 había sido prohibida por el Estado cubano. Y no es que la gente no la siguiera practicando, pero aquellos que manifestaban abiertamente tener una creencia religiosa, ya sea de la Iglesia Católica, de los cultos de origen africano o de cualquier otra manifestación, no podían pertenecer a las filas del Partido Comunista de Cuba. Y para el proyecto revolucionario estar fuera del partido era no existir, de alguna manera. Entonces, estos dos artistas ponen en el escenario, Marta lo venía haciendo desde antes, desde los 80, ponen en el escenario estas dos zonas de trabajo conflictivo, polémico, que de alguna manera incentivan, potencian una discusión sobre la relación arte y política. Entonces, un poco yo venía trabajando eso. ¿Y por qué recuperarlo para una universidad pública como la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Por qué recuperar esta línea de trabajo, más allá de que, como decíamos ayer, bueno, pues teníamos una larga relación con Marta y con Peña? En Cuba el campo artístico es pequeño, entonces todos nos conocemos, ¿no? La gente de historia del arte, los artistas, vamos como creciendo juntos por generaciones también, entonces teníamos una relación como muy cercana, pero la pregunta, bueno, ¿por qué volver a traer en este contexto una exposición que vuelva a poner en el eje de atención, en el escenario crítico, estas problemáticas? A mí me interesa que ustedes hagan sus conexiones para pensar el contexto mexicano, no les voy a decir yo por qué, pero bueno, yo creo que hoy fue muy productiva la charla que tuvimos con las trabajadoras de la parte educativa, ¿no? Y fue muy rica también la recepción que tuvo esta exposición en el contexto de la Ciudad de México, por problemas también que compartimos en común en ese sentido. Pero un poco las imágenes que traemos es pensar estos últimos años en Cuba, por qué fue importante para nosotros volver a traer, incluso para la gran cantidad de historiadores del arte y artistas cubanos que viven en México, para el propio contexto cubano, volver a reactivar esta yuxtaposición entre la obra de Marta María Pérez y René Peña. Esta es unas imágenes que pertenecen a, bueno, pues a un artista, Anielo Troya, que imagina este escenario catastrófico, ¿no? Imagina estas imágenes en torno a la figura de Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel Otero Alcántara es el artista que protagoniza el movimiento de San Isidro, está preso en este momento, hace 2 años ya, ¿no? 2021, el 11 de julio de 2021. El 11 de julio de 2021 está preso de manera sistemática, porque antes lo habían tomado preso muchas veces. El movimiento San Isidro pone de nuevo en la escena del arte cubano contemporáneo, bueno, más allá de la censura y de las disputas abiertamente políticas, pero pone de nuevo en el escenario del arte cubano el problema de la raza. La raza como signo, siguiendo aquí un poco a Rita Segato y a Aníbal Quijano, Rita Segato, pensando en que, bueno, básicamente esta idea del signo, de lo que signa es elementos, dimensiones de sentido que uno ubica ahí socialmente en ese signo que estamos convocando, ¿no? Por eso nosotros hablamos de procesos de racialización, bueno, cómo las instituciones del Estado-Nación, en este caso, que totalizan la vida del arte cubano y de la ciudadanía, bueno, impregnan justamente en una matriz de relaciones de poder estos procesos de racialización. Luis Manuel Otero Alcántara, esta serie, bueno, es
por más que tiene elementos que son muy visibles, quiero decir, de modo mimético, en realidad imagina las posibles muertes por parte del Estado cubano de Luis Manuel Otero Alcántara, las posibles desapariciones. En este sentido, es deudora también de esa irrupción que hacen Marta María, René Peña y muchos otros en el campo de la fotografía cubana, que es la fotografía conceptual o construida. O sea, la fotografía documental desde el momento genésico de la Revolución Cubana en 1959 es fundamental, porque es la que va a testimoniar, es la que va a dejar constancia de los logros de la Revolución Cubana. Entonces, una tradición que no nace en el 59, pero que sí tiene un momento fundante de dar cuenta de modo mimético de los logros. Ustedes saben que nunca es mimético, no hay mímesis ahí, pero hay una construcción desde el modo de acomodar la cámara, desde el modo de construir el plano, que podemos dar cuenta de ese momento triunfal, ¿no? Entonces, eso lo interrumpe una tradición antropológica del arte cubano que tiene en la fotografía un modo de imaginar, de crear, de construir desde la dimensión conceptual otro aspecto, no solo de la mirada antropológica sobre el arte, sino también de cuál es el papel de la fotografía, cómo interrumpir un paradigma de la representación, como decimos nosotros. Piensen también, y voy a ir como haciendo unos pliegues con la teoría, piensen también no solo desde el campo de los estudios decoloniales o culturales latinoamericanos, sino también en los estudios subalternos y los estudios postcoloniales. Lo que Spivak, por ejemplo, habla sobre la representación, lo que Stuart Hall en ese texto fundacional que se llama El trabajo de la representación, discute en términos de la doble dimensión de la representación. O sea, esas discusiones que no llegan al campo de la teoría del arte todavía en Cuba, en ese momento histórico, sí lo está protagonizando el campo artístico, el campo creativo. Ayer decíamos, bueno, hay una característica de la fundación del Instituto Superior de Arte que se funda en 1976 y la primera generación en 1981, que es la formación teórica. Tanto la historia del arte como el Instituto Superior del Arte van a tener paralelamente a esta idea ya anquilosada de los diferentes periodos de la historia del arte, un correlato con semestres que trabajamos, teoría de la cultura, que incluso a veces interrumpían de modo muy polémico ese trazado lineal de una historia del arte, de una noción de historia del arte. Lo mismo en la formación de los artistas. Entonces, no se está dando esa ruptura crítica en la teoría del arte, pero sí en el campo de la creación. Entonces, esta serie fotográfica que está en el centro de la polémica, imagina esas posibles muertes de Luis Manuel Otero Alcántara a manos del Estado cubano. En realidad, el Estado cubano no opta por ninguna de estas opciones, sino que lo toman preso hasta hoy, ¿no? Y bueno, una serie de vejaciones que no puedo decir. Luis, acá esto es un poco de foto para darles contexto. Este es el movimiento San Isidro, que está formado básicamente por población racializada. Ellos incluso abiertamente hablan del conflicto racial, no solo con el Estado, sino también con otros miembros del campo artístico y de las lógicas del campo artístico que reproducen o que están en connivencia con el discurso de estatalidad, ¿no? Es un barrio muy pobre, marginal, cerca, en La Habana Vieja, pero muy cerca de la zona del puerto también, y que históricamente ha sido un ámbito de marginalidad. Bueno, aquí es la foto. Ellos se encierran en casa de Luis Manuel Otero Alcántara y protagonizan, yo creo que no de las primeras, pero sí de las más altisonantes, negociaciones, resistencias con la policía política, con la seguridad del Estado cubano, porque se encierran en esa casa un grupo de artistas, poetas, pintores, raperos, y no dejan entrar a la policía y están como en huelga de hambre. La policía les corta la comida, o sea, una serie de acontecimientos que no voy a detenerme mucho, no sé que después a ustedes nos hagan preguntas. Y el movimiento más reciente
después de lo que se conoce como el maleconazo, que es el 5 de agosto del 1994, donde todo el pueblo de la ciudad de La Habana se va al malecón y se van por el malecón, o sea, Fidel dice que se vayan los que quieran y entonces la gente hace lanchas con cosas muy, digamos, muy precarias, llantas de camiones, de autobuses y se lanzan al mar. Después de ese momento histórico es el 27 de noviembre del 2020, ahí está Henry también que de primera mano nos puede contar. Bueno, por primera vez se hace una manifestación política en contra de el gobierno cubano y se hace por más de 500 artistas frente al Ministerio de Cultura, a partir justamente de que la policía irrumpe en la casa de Luis Manuel y saca a todos estos artistas que estaban ahí presos. Entonces, el conflicto racial está de un modo como muy potente, como muy presente en el modo en que los jóvenes artistas cubanos, específicamente este grupo del Movimiento San Isidro, empiezan a marcar el sino de su relación con las instituciones culturales cubanas y con el Estado cubano. Esto es, siempre me gusta también poner esta imagen, me parece una imagen que tiene como mucha fuerza. Acabamos de venir de ver la barda también, que para nosotros siempre es muy impresionante. Esto me recordó, ya la tenía preparada en el PowerPoint, pero lo que sentí yo ahora me recordó mucho esto, es cuando este último momento del periodo de Obama, que logra tener una cercanía con el gobierno cubano, que dicen incluso que fue a partir de la muerte de Nelson Mandela, que asiste Raúl Castro y Obama al entierro de Nelson Mandela. Bueno, pues que hay un acercamiento ahí entre los dos presidentes y logra haber como una especie de mejoría en el sentido de una mayor libertad para poder tener gestión privada en Cuba, gestión privada incluso por parte de los propios ciudadanos, ¿no? Y en medio de esto se da una serie de acontecimientos, la visita de Obama, la apertura por primera vez después de 1959 de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y bueno, para mí, yo fui en ese momento de vacaciones a Cuba y fue inédito ver la bandera norteamericana ondeando en el malecón, ¿no? Una cosa que no habíamos visto, por lo menos los cubanos de estas generaciones. Y se da la filmación de la película Rápido y Furioso, parte 8 en La Habana, una locura total, ¿no? Y un desfile de Chanel. Exactamente, entonces se da en el Paseo del Prado, que es un paseo republicano. Estamos hablando de una arquitectura muy simbólica también. Hay una periodización que se ha encargado la narrativa del Estado cubano de aceitar, de enfatizar, que es el periodo colonial, el periodo republicano que comienza en 1902 hasta 1959, el periodo de la Revolución. Estamos hablando que este lugar es arquitectura colonial y republicana, incluso así lo estudiamos en la Facultad de Artes y Letras, y el desfile de Chanel toma el escenario republicano y curiosamente empezamos a ver ahí todas esos signos de la exotización de la Cuba republicana que sistemáticamente el Estado Revolucionario Cubano, la narrativa, el relato que produce, se había encargado de estigmatizar. Entonces, esta imagen me pareció como muy elocuente, me pareció como muy fuerte, porque es los policías además que vienen de otras partes del país, nosotros les decimos palestinos, tremenda esa estigmatización también de los palestinos, pero vean también policías racializados, que es lo que pasa normalmente, custodiando al pueblo cubano para que no pase al desfile de Chanel. Aquello que está allá atrás, que está aconteciendo, es el desfile de Chanel, ¿no? Y vean ustedes este escenario, que son esas modelos europeas delgadas en este paseo, con estas ropas festivas, coloridas, porque claro, están exponiendo en el Caribe, están haciendo un parade, ¿no?, en pleno Caribe. Y un poco de eso también hablábamos ayer.
no sé, no me acuerdo si fue con los museógrafos de acá o con quién estábamos hablando, bueno, pues estos tambores africanos, que no están consagrados, obviamente, porque los tambores consagrados no pueden participar de esta festividad, los músicos racializados también, vestidos de blanco, participando de una conga de despedida en el Paseo del Prado de ese momento, ¿no? O sea, todo lo que sistemáticamente la retórica del gobierno revolucionario se había encargado de emborronar, pensándola como una imagen del pasado republicano, se restituye en este escenario, ¿no? Bueno, aquí el policías custodiando momentos antes del desfile de Chanel, es un espacio que normalmente juegan los niños ahí de La Habana Vieja, ¿no? Y esto es de donde salen las modelos de Chanel, el Hotel Nacional de Cuba, que es el símbolo de la arquitectura republicana, los carros viejos que pertenecen también a todo ese imaginario de un turismo exotizado, y aquí abajo tenemos a la familia de Fidel y Raúl Castro, de, ¿cómo se llama ella? La hija de Vilma Espín, se me olvidó. Mariela Castro, el hijo de Fidel Castro, son el público que se sienta en estos bancos y que puede asistir al desfile de Chanel. Mientras vemos aquella otra imagen contrastante, incluso se vendió la entrada, me dijeron que a $350. O sea, sentarse ahí costaba $350 por persona. Entonces, esa clase dirigente política, quizás ustedes no logran captar la sutileza, pero para nosotros es muy fuerte haber crecido en la revolución, en que es que todo esto siempre fue negado, y de pronto en el 2016 la apertura va en esta dirección, ¿no? Y todos estos elementos que son como muy simbólicos justamente de la exotización ahora por parte de la retórica estatal de la isla de Cuba. Bueno, estas son unas escenas de la filmación de la película Rápido y Furiosa, y a mí esto me parece como muy alucinante. Después del desfile de Chanel llegó el primer crucero norteamericano a Cuba, después de la revolución también, y esta es la bienvenida que le dan nuestras mujeres cubanas. O sea, unas mulatas enfundadas en la bandera cubana, esperando el recibimiento del crucero Adonia. Esto fue como muy criticado por parte de los intelectuales en Cuba, pero es el Estado cubano el responsable de organizar esta reificación de la exotización digamos, de las mujeres cubanas, de las mulatas cubanas, ¿no? Y justo a Luis Manuel Otero Alcántara le hicieron un juicio por usar la bandera en uno de sus performances, ¿no? Ella es una turista, porque ya el crucero Adonia llegó, entonces había que ponerle la fiesta al crucero Adonia, donde estaban llegando al Caribe, ¿no? Al Caribe, pero no a cualquier Caribe de brillos y lentejuelas, sino a aquel de la bandera cubana, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no los quiero como saturar de datos contextuales, pero este es un video muy paradigmático que hacen Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante en 1961, y es motivo de las famosas palabras a los intelectuales de Fidel Castro el 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional, que marca toda la política cultural de la Revolución Cubana. Ahí Fidel, justo por este documental, que es la primera censura reconocida, por lo menos hay una especie de consenso en el campo cultural cubano, y él dice ahí sus famosas palabras, termina diciendo: con la revolución todo, contra la revolución nada, que hasta hoy marca la censura en Cuba, la censura de la institución cultural. Incluso esas palabras vuelven a resonar cuando todo el movimiento San Isidro encabezado por Luis Manuel Otero Alcántara, o sea, nuestros, digo, no son míos, la verdad los míos son los de México, los líderes del campo cultural cubano empiezan a volver a reificar esas palabras a los intelectuales de Fidel Castro. Y es un documental donde aparece
con una cámara en mano, muy característico, si recuerdan ustedes, del cinema verité en este momento, de Chris Marker y de otros artistas franceses, que es como una especie de ala de la Nouvelle Vague, el ala de documentalistas de la Nouvelle Vague. Empezaron a usar mucho la cámara en mano, la cámara escondida, para que hubiera una relación como mucho más coherente con el entrevistado, con las y los sujetos a estudiar. Bueno, pues ellos hacen lo mismo, formados en Europa, regresan cuando triunfa la Revolución Cubana y se dedican a ir por los bares y cantinas de La Habana Vieja. Y la población, sobre todo mucha población afrodescendiente, bailando y cantando en horas nocturnas. Entonces le molesta mucho a los líderes de la Revolución Cubana, que cuando en realidad tenían que estar cortando caña o construyendo la revolución, hubiera un material cultural que estuviera destinado a este tipo de propuestas. Entonces esa es la primera gran censura del arte cubano, pero que da lugar a una política cultural muy coercitiva, muy cerrada, y vuelve a ser esos sujetos afrodescendientes los objetos de esta censura, ¿no? Por decirlo de Acumuro. Aquí hay otro fotograma. Esta es una obra que retoma después un artista bastante conocido, profesor del Instituto Superior de Arte, Lázaro Saavedra, y hace un montaje con una música de un reggaetonero que muere ahogado en el mar en una salida ilegal para Estados Unidos, Elvis. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el apellido de Elvis? Bueno, un reggaetonero famoso que fue una cosa muy grave, ¿no? en Cuba, porque se ahoga en el mar. Lázaro Saavedra hace este montaje y por primera vez muchos de nosotros vemos las imágenes de PM, porque en realidad estaba todo el mito de PM, pero la gente en Cuba, o por lo menos los del campo artístico, no conocíamos el documental. Y Lázaro Saavedra lo saca clandestinamente del ICAI y hace este montaje. Entonces muchos de nosotros conocemos cuáles eran las imágenes por lo cual se había censurado el documental de PM. PM quiere decir horas de la noche, horas de la tarde, ¿no? Bueno, esto es un poco para que vean esta trayectoria en relación con el problema racial. Es un documentalista muy importante, Nicolás Guillén Landrian, el sobrino de Nicolás Guillén, el poeta, presidente de la UNIA por muchos años. Y Nicolás Guillén Landrian también estuvo censurado en Cuba hasta 1998, 99, que un tesista de la Escuela Internacional de Cine logra sacar la producción de Nicolás Guillén Landrian. A él se le clasificó como loco, se le dio, ¿cómo se llama esto? Con electricidad, electroshock, porque muy rápidamente, justo siguiendo las pautas, por ejemplo, una que viene rápidamente a visitar la Revolución Cubana es Agnes Varda, de ese grupo también de Cinema Verité. Bueno, Sara Gómez empiezan a hacer documentales, como que empiezan a poner en contradicción ese lugar asignado a los sujetos y las sujetas afrodescendientes, a las religiosidades, a las tradiciones de los afrodescendientes en Cuba, porque ni se podía hablar de racismo, ni se podía hablar de religión, todo eso estuvo prohibido. Fidel dijo en 1962 no hay conflictos raciales en la Revolución Cubana, entonces no podemos hablar de eso. Todas las religiones también estuvieron prohibidas. Entonces Nicolás Guillén Landrian y Sara Gómez empiezan en sus documentales son documentales como que trabajan con la tensión, con la oposición, pero desde el propio lenguaje cinematográfico. No son documentales para nada didácticos, sino que desde el propio lenguaje cinematográfico. Yo hablaba hoy del montaje, el montaje como una operación política. Lo sabemos desde Einstein, desde otros creadores rusos que trabajaron eso con mucha fuerza, y Sara Gómez, los propios realizadores de la Cinema Verité y Nicolás Guillén Landrian empiezan a ocupar el montaje también como una operación política para darle densidad a la crítica, a la propuesta. Incluso
Nicolás Guillén Landrian me recuerda en muchos sentidos a Peña, por el trabajo con la mirada hacia la cámara. Los personajes de Nicolás Guillén Landrian interpelan al público, interpelan al propio realizador. Entonces ese régimen de la mirada que siempre desborda el plano, desborda el trabajo fotográfico, me parece como una articulación muy potente entre esos realizadores censurados y el tipo de trabajo que podemos encontrar en la exposición, ¿no? Incluso aquí en un barrio viejo, un barrio nuevo, hay cuestiones de religiosidad, de origen africano, de origen afrodescendiente, que todo el tiempo le está interponiendo a los revolucionarios caminando y marchando por las calles, ¿no? Entonces, ese modo en el que las religiones se tuvieron que volver a esconder, esa espiritualidad como más personal, pero que al mismo tiempo habla de la dimensión social, es un poco la que trabaja Marta María Pérez y sus articulaciones con lo político en la exposición, ¿no? Estos son también planos, fotogramas de un documental, Una isla para Miguel, de Sara Gómez. Sara Gómez se va a la Isla de la Juventud porque mucha población afrodescendiente o disidente en términos de sexualidad y de religiosidad los encierran en la Isla de la Juventud. Entonces Sara Gómez va como una especie de cineasta antropóloga que va a ir a testificar la conversión de esos sujetos, porque en esos campos meten a los que eran, digamos, divergentes sexualmente, religiosamente o políticamente. Entonces ella iba a testimoniar esa conversión revolucionaria. Esos sujetos tenían que ser reconvertidos por la revolución. Y entonces Sara Gómez sacó materiales muy polémicos porque ella dejaba que hablaran los sujetos. Yo hice un trabajo escribí un artículo bastante amplio sobre este fotograma donde está ella hablando con, ahora no recuerdo el nombre de él, pero él quería ser cantante de ópera. O sea, y no lo dejaron. Y él dijo, ¿por qué? Porque soy negro. Se atrevió a decir, ¿por qué no puedo ser cantante de ópera? Porque soy negro. Y lo mandaron para la Isla de la Juventud. Entonces ella deja que él hable y que el trabajo con la edición ahí es muy sutil, incluso con este primer plano, ¿no? Pensemos también el trabajo en el cine y en la propia plástica. No había un primer gran plano para los sujetos, era el sujeto colectivo de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces ella empieza desde el lenguaje cinematográfico a tratar de potenciar la crítica a las cosas que estaban pasando en la revolución. Y vemos un correlato con lo que nos muestra acá Peña específicamente en relación con el trabajo de Nicolás Guillén Landrian y Sara Gómez desde el cine, ¿no? Muy tempranamente, estamos hablando del 68 acá. Bueno, estos son otros fotógrafos. Aquí me meto en la obra de Marta María, pero no sé si tú paro aquí para que tú digas... ¿Sí? Bueno, lo que quería mostrarles aquí rápidamente, para no capitalizar yo la palabra, es el trabajo anterior de Marta María, o sea, el primer trabajo. Ella lo decía ayer, su tesis fue sobre una investigación desde la fotografía sobre las creencias populares en el campo cubano, porque tiene familia ella también, Santo Espíritu, Santa Clara. Y después inmediatamente comienza a hacer este trabajo mientras ella estaba embarazada, hablando un poco también de esa religiosidad, de esas espiritualidades, y aquí comienza a hacer este trabajo ya con su propio cuerpo, porque el primer trabajo tiene que ver más con una fotografía testimonial de eso, pero aquí empieza a incursionar en la fotografía conceptual o construida en torno a esos mitos también de la mujer embarazada, de lo que le iba a traer mala suerte, ¿no? Entonces comienza a intervenir las fotos con esta escritura, ¿no? Y su propio cuerpo como un sitio de escritura de esas imágenes, ¿no? De yuxtaposición. Estas son algunas de sus obras más icónicas. Estas, bueno, ahí están las fechas también,
pero comienza justamente Marta María. En 1991 se permite la entrada de los religiosos al Partido Comunista de Cuba, y discutíamos ayer con Henry que pasaron varias cosas que mucha gente no sabe en Cuba, pero bueno, mi tesis de licenciatura fue sobre eso, cómo el campo artístico subvertía la disposición de la Iglesia Católica y del Estado cubano en relación con la religiosidad popular. Y visita, primero comienza la perestroika en 1986 para Cuba, le llamó Fidel el proceso de rectificación de errores, y en 1987 visita Cuba el ONI de Ifé, que es digamos como la jerarquía, la autoridad máxima de la religión yoruba y de los yorubas en Nigeria, en lo que es hoy Nigeria y parte de Benin, que están los yorubas. Entonces visita Cuba a raíz de una presión muy importante y de una adición a los principios de la revolución de otro grupo religioso en Nigeria, que son los Igbo, pero que para nosotros son los Abacuá. Entonces los Abacuá empiezan a tener una cercanía con la revolución, una presencia en el Comité Central, que son los famosos también astilleros en Cuba, y ellos logran que venga el ONI de Ifé, hay una apertura de ese grupo, entonces se permite finalmente hablar de esto. Sigue siendo como muy mal visto. Hablamos de eso también por la tarde con las chicas del servicio educativo. Hay una perspectiva muy negativa sobre la santería, pero bueno, una cosa es la santería acá y otra cosa es en la santería en Cuba de ascendencia yoruba, ¿no? Y Marta María empieza a trabajar con estas figuraciones más individuales, pero que al mismo tiempo hablan de un problema social contundente. Cada vez más la gente se refugia en estas prácticas religiosas para resolver problemas individuales, pero que apelan necesariamente a la problemática social y política de la revolución en ese momento, ¿no? 1994, 1991 entramos en el periodo especial, 1994 la crisis de los balseros, y en este momento se están suscitando algunas de las obras más fuertes de Marta María acá, trabajando a la orilla del Eguá. Acá con tu ayuda salgo el Babalú Ayé, San Lázaro también como le conocen algunos, o Cobayende en Palomonte. O sea, hay varios sistemas religiosos de ascendencia africana que bueno, que San Lázaro es una figura central, ¿no? Entonces comienza Marta a no solo pensar lo religioso con este trabajo con el cuerpo, de sobreescritura del cuerpo, el cuerpo como un espacio de disputa, como un espacio de tensión, ¿no? Apelando a esta religiosidad, también directamente se mete en el problema político, aunque Marta María no está aquí ahora y no quiere que diga que ella tiene una obra política, pero esta obra fue muy elocuente para 1995 sobre la crisis de los balseros. No zozobra la barca de la vida, o sea, la cantidad de gente que muere en el mar yéndose de Cuba fue muy escalofriante, y ella hace esta obra que es la más conocida de Marta María Pérez, y esta que a mí también me gusta mucho, En ninguna cabeza cabe el mar. Entonces no solo ella va a trabajar con una alusión directa a las figuraciones de los orishas, sino que también va a trabajar con los proverbios, ¿no? Hay una irrupción de un arte como mucho más conceptual. En ninguna cabeza cabe el mar es una alusión directa a por qué Oló, con una de las deidades yoruba, no va a la cabeza, sino va a los hombros, ¿no? Entonces empieza a trabajar con estas soluciones que la ubican en un escenario, digamos, de la fotografía internacional muy importante, ¿no? Y aquí ya no hay corazón, es un trabajo con los enquisis, que es otra tradición, que es el palomonte, que tiene su origen en lo que se conoció como el Reino del Congo, que es hoy el Congo, parte de Angola. Y bueno, produce estas imágenes que son muy icónicas del trabajo de Marta María Pérez, y por lo cual, bueno, empieza a contender en términos de fotografía conceptual como una de las fotógrafas más importantes de América Latina, ¿no? Y al mismo tiempo irte pelando al contexto
político y cultural cubano. Esta obra también, que es una de mis series preferidas, es un trabajo que hace Marta María con el archivo, porque esto es importante también. O sea, me estoy comiendo muchas cosas, pero bueno, no los voy a saturar. Esta vuelta, ayer decíamos, al registro antropológico en el arte cubano, permite darle profundidad, darle una mayor dimensión analítica a estas prohibiciones que habían acontecido al principio de la Revolución Cubana, donde la identidad del cubano justamente estaba marcada por eso que es lo nuevo. Por eso el título de Nicolás Guillén Landrian, Barrios Nuevos, Barrios Viejos. Lo nuevo es una población básicamente o mayoritariamente afrodescendiente o mezclados todos nosotros, y dejando atrás a la burguesía, a la república, ¿no? A esos signos que la presencia de Obama, el desfile de Chanel vuelve a restituir para poner en contradicción la retórica de la Revolución Cubana. Entonces Marta María trabaja archivos como trabajan archivos también muchos artistas. El archivo es el lugar, el arconte preferido de censura del Estado-Nación cubano. Entonces estos artistas regresan, algunos de un modo literal al archivo y otros de manera metafórica, simbólica, ¿no? Como ese lugar al que necesitamos interpelar, al que necesitamos interrogar. Entonces ella encuentra esta serie fotográfica de una serie de esclavos de finales del siglo XIX que son totalmente anónimos, no tienen ninguna signado, ninguna identidad. ¿A quién le interesa indagar por esos esclavos? Entonces Marta María trabaja con esas diapositivas y las superpone a su rostro. Y el título acá es muy potente, muy importante: no son míos, ¿no? ¿De quién son? ¿No? ¿Quién reclama legitimidad si estamos emborronando la historia de esta presencia afrodescendiente o congelando la identidad del cubano en el signo de exotización, pero prohibiendo lo que le da sentido, que son las prácticas religiosas, ¿no? Pensando que la religión para África, para los Yoruba, no es algo que está separado del arte, no es algo que está separado de la política, no es algo que está separado de la economía, ¿no? Entonces es una serie que también me parece que sienta un precedente en el modo en que el arte contemporáneo trabaja con esos archivos, recupera, aunque sea de modo simbólico, en un gesto muy potente, estos archivos totalmente desconocidos, estos archivos que están en el olvido, diríamos como en la ignominia, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, estas otras imágenes de la serie. Yo lo dejo aquí. ¿Y algo que tú quieras decir, amigo? No, Henry Eri. Buenas tardes. No, quizás que como has dado un panorama, ¿no? Yo creo que quizás pues habrán como notas por ahí que quieran pues preguntar, y a partir de ahí pues yo algún paréntesis, ¿no? Creo mejor para no romper digo, que te han estado escuchando, entonces creo que merece ir, no sé. Bueno, yo entonces termino le muestro obra anterior de Peña, de René sí, Peña, eso sí creo también. Que quizás mostrar algo me parece muy importante. Yo decía, lo vuelvo a repetir porque no todos estaban ayer, René Peña no estudió en el Instituto Superior de Arte, estudió Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de La Habana, o en el Pedagógico, ¿no? En Pedagógico. En el Pedagógico. Entonces empieza a tener inquietudes creativas porque uno se expresa de muchas maneras. En ese momento, al inicio de los 90, se da una situación particular en el Pedagógico Nacional, como la UPN para acá, para nosotros, que en la carrera de artes plásticas, en la enseñanza de artes plásticas, surgen una serie de artistas, ¿no? De creadores que allí estudiaban para ser profesores de artes plásticas, racializados, que van a tener una presencia muy fuerte en el campo artístico cubano y no vienen del Instituto Superior de Arte. Alexis Esquivel, René Peña y otros que se unen en un grupo. Yo hablaba hoy de la primera exposición de ellos en 1994, si más no recuerdo, es Queloides. Queloides es una
una cicatriz que nace en el cuerpo y ellos la toman como metáfora para hablar de eso que no se puede controlar, de eso que está ahí, que molesta, que es execrable de algún modo. Exactamente, y que básicamente le salen a los negros, ¿no? Es la creencia en Cuba. Entonces justo ellos llaman a su primera exposición queloide y ahí aparece Peña con una fuerza inusitada. Yo le decía también hoy a ellas que Peña le tenemos mucho cariño porque es una persona como muy fresca, muy arriesgada, ¿no? Muy crítico, no tan arriesgado como Luis Manuel Otero Alcántara, pero sí es muy reverente, ¿no? En los temas que trabaja, en el modo en que no siendo artista él se lanza, ¿no? A pensar en la fuerza en lo que él quiere plantear, que es justamente estos procesos de racialización, de lo que no se puede hablar, y lo hace de un modo muy contundente, muy frontal, muy crítico desde sus imágenes, ¿no? Entonces, esta serie fue un escándalo, ¿no? Muñeca Mía de 1992, porque hace preguntas muy incómodas. En ese momento es la entrada del turismo así masivo a Cuba y se habla mucho de las jineteras, ¿no? Y los turistas hombres que vienen de México, de Canadá, de Inglaterra, de Italia, pero ¿qué pasa con el otro turismo, ¿no? Que va buscando esa exotización del negro y el cuerpo negro y el pene, ¿no? Como un arma de conquista, de seducción que radica en el imaginario, ¿no? De esos que vienen a buscar, que vienen a extraer, ¿no? A esos cuerpos. Entonces, él pone eso de un modo como muy contundente en el panorama, ¿no? De las artes plásticas en Cuba, ¿no? Esta Muñeca Mía, sin título, no hace falta título, pero tiene que ver justamente con esa exotización de la mirada hacia el otro, de la diferencia, usando, esto es muy largo, ¿no? Yo recuerdo una novela, ahora no recuerdo el autor, pero se llama El extranjero, una novela que escribe un africano hablando de la exotización del Imperio Británico hacia el cuerpo de los negros, ¿no? El deseo, todo lo que nosotros ya sabemos y que se ha criticado desde muchos lugares, pero eso irrumpe en Cuba y de eso no se habla, ¿no? Esta que se llama Man-Made Materials, como él estudió lengua y literatura inglesa, pues ustedes lo vieron ahí en la exposición también, juega mucho con el inglés como la lengua de la seducción también, de ese intercambio de cuerpos en el periodo especial en Cuba, hasta hoy, pero quiero decir, ese fue el momento que verdaderamente fue crítico y de eso no se hablaba y eso no se prohibió en Cuba, ¿no? Habían como prohibiciones, pero estallaba, se desbordaba. Y él es uno de los pocos artistas que toca ese tema, ¿no? Y lo hace a través de su propio cuerpo, de su propia experiencia. Y la bemba, las marcas de la piel negra, la piel de la diferencia, la piel del otro, ¿no? Esta también, cosas blancas, ¿no? Él es muy juguetón, ¿no? Como explora, provoca en estos montajes, ¿no? Esta la tenemos aquí también, Manos Blancas de la Vergüenza, English Shoes. Esta la expuse yo en otra exposición que se llamó también La Otra Isla. Este es otro artista. Lo dejo aquí y no sé si tú quieres añadir algo o preguntar a ustedes algo. Tienen del público, quiénes son los públicos, claro, qué se escribe, qué se dice de ello, ¿no? Uh-huh. Estas exposiciones, estas obras se exhiben en los espacios institucionales oficiales cubanos,
que todo, o sea, en ese momento histórico, ahora hay ciertas galerías independientes, pero en ese momento histórico nada es independiente. Todo pertenece a la red de galerías del Estado cubano, de la institución cultural. La primera exposición de ellos se hace en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana Vieja, ¿no? Y sí, tiene mucha recepción, pero cosa de negros, a ver, ¿no? Eso un poco y éramos muy pocos en ese momento los que nos dedicábamos a trabajar cosas de negros. Entonces, bueno, tiene una buena recepción. En ese mismo lugar, paradójicamente, había habido, creo que es en el 91, 93, el objeto esculturado. En el 90, un artista que hoy vive aquí en Estados Unidos, en Arizona, agarra un periódico Gramma y en medio de una exposición hace caca arriba del periódico delante de todos. Ángel Delgado, y lo meten preso. Entonces es una galería marcada un poco por eso, ¿no? Por el gesto del objeto esculturado, así se le llamó a ese performance. Y la recepción es buena porque siempre que acontezca en el espacio artístico, pues tiene que ser muy fuerte, como algo así, que te hagas caca arriba del periódico oficial de Cuba, ¿no? El periódico Gramma, para que te cojan preso, para que te tomen preso. Y el público es el público avisado del proceso creativo, del proceso artístico, la gente que estudia historia del arte, los artistas, ¿no? No hay en estas exposiciones como muy especializadas, no hay un público que digamos general del arte, ¿no? ¿Qué más me preguntaste? Por miedo. O sea, el título de ella es muy genuino. El título Dos Miedos lo crearon ellos, lo inventaron ellos. Ahora Henry contará cosas que Peña les dijo cuando estaban todos ahí en el Ministerio de Cultura en el 2020, ¿no? Me voy de aquí porque tengo miedo. Y Marta también tiene miedo, ¿no? No sé si te respondo a tu pregunta. No quiere. Adelante. David. Justo el papel disruptivo del arte en función del desafío que representa ante una política del Estado muy dura, es decir, cuando también el Estado es un aparato duro, ¿no? De represión, coercitivo. Totalmente. Sin embargo, para los que no hemos vivido, digamos, en una dictadura, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí. Pero también pienso incluso en la Rusia actual, sí, que no es supuestamente una dictadura y que ante los ojos del mundo se presenta como otra cosa, y que el arte sigue siendo, ¿no?, una piedra en el zapato. ¿Cómo pensar la Cuba contemporánea, la Cuba actual en función de estos artistas, ¿no? ¿Cuál es la relación con el Estado o cuál es el desafío que se tiene ahora con el Estado? Bueno, eso es en Cuba, pero también no sé si pudieran como hablar de lo que ocurre en el mundo en función de esta relación, ¿no? Arte-Estado. Sí. Sí, lo que sucede es que al final es muy, todos los totalitarismos de izquierda, digamos, ¿no? Lo que pasó en la Unión Soviética, en el bloque comunista, Cuba después, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Que es como esos últimos espacios, bueno, Corea, que es algo que está ahí desde los inicios, o antes de la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complejo. Yo les recomiendo, no es porque lo hayamos editado unos colegas y yo, pero hemos editado un libro recientemente que se llama Cuba Totalitaria y un poco quisimos hacer eso, es decir, cómo explicar esto que estaba explicando la colega Giselle, o sea, y conectarlo con la pregunta de la colega y con la tuya, es decir,
los regímenes unipartidistas, autoritarios, totalitarios, ¿no? Que no fue un invento cubano, o sea, viene o sea, digamos que esa plataforma del bloque comunista, pues lo que sucede en Cuba es eso, es que toman PM como un pretexto, es decir, es como cíclico el gobierno y el Ministerio de Cultura, la clase política que dirige la cultura, está siempre buscando cíclicamente un elemento para castigar y para recordar que el tirón de rienda ellos pueden darlo cuando quieren, y lo que pasa con PM es eso, o sea, justo ahí estaban entrando los peregrinos políticos como Ernest Bardas y como Cris Márquez, que en parte tienen mucha responsabilidad en estos procesos. ¿Por qué? Porque eres izquierda que en un momento es acrítica hasta que deciden ser críticos, y entonces pues van celebrando todas esas censuras hasta que llega el momento del 61, ¿no? o los posteriores, ¿no? Y entonces pues ahí cuando el Estado dice ya, llevan a un artista a la cárcel o dos o tres, pues entonces pasa eso. Eso pasó en diferentes momentos. Tenemos el último caso que es el de Luis Manuel y tal, ¿no? O sea, a donde quiero llegar es que es complejo explicarlo. ¿Por qué? Porque los espacios autoritarios utilizan el campo cultural para eso, para generar una especie de toma y daca, ¿no? Es decir, a la vez que están generando, o sea, están llevando a dos artistas a la censura, lo llevan a la cárcel o lo enclaustran en su casa, como a Virgilio Piñera, el escritor que es el único que le pregunta a Fidel Castro, bueno, pero ¿y por qué la revolución le tiene tanto miedo a los intelectuales? Cuando él dice eso de que con la revolución todo y contra la revolución nada, pues ahí mismo ya, a partir de ese momento, Virgilio Piñera ya tuvo que dedicarse a jugar carta con las señoras del barrio que eran sus vecinas, por poner un ejemplo, ¿no? A la vez entonces celebra a otros artistas, entonces constantemente estás dividiendo el campo cultural. Pongo un ejemplo que está relacionado con Marta y con el miedo que decías. El mismo día, el 13 de marzo, Marta María inauguraba una exposición en el Museo Nacional en Cuba. Ese mismo día, Luis Manuel estaba preso. Y fuimos, varios amigos y yo, al Museo Nacional y nadie hablaba de eso, ¿no? Y, o sea, esto un poco a mí no me gusta hablar. Yo escuchaba a Gisela hablando y ella sabe que yo como que trato de no hablar de estas cosas. Nadie hablaba de eso. Y a las 12 de la noche del 13 de marzo liberan a Luis Manuel Otero y automáticamente el gobierno declara la cuarentena, o el primer nivel de la cuarentena, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar, ¿no? Estaba todo el mundo celebrando en el museo y el negro estaba preso, literalmente, ¿no? Y a nadie le importaba un bledo. Entonces, ese es como el mecanismo, ¿no? Y entonces... Sí, a lo largo de la historia de la Unión Soviética hay muchísimos ejemplos de eso, y la misma estrategia se hereda para el caso cubano. Primero, dividir al campo artístico. Hay unos artistas que les das todas las posibilidades para que expongan, para que tengan espacios, para mostrar su obra, para viajar. En Cuba la idea del viaje es muy importante. Yo hablaba de la insularidad. Hay una obra de Peña que es 90 millas y aparece, emerge él así como del mar, la vieron ahí, y él mira desde arriba, sin querer cerrar los sentidos de esa pieza, pero a mí me gustó mucho desde que Peña me la enseñó, porque un poco vuelve a revisar la idea de insularidad. Para una isla, el viaje, o para un sistema coercitivo, totalitario, que tú puedas viajar, no es cualquier cosa, es verdaderamente un capital en disputa, ¿no? O sea, es una prebenda que usa el gobierno, aquel que tiene la posibilidad de dejarte salir o entrar, porque también nosotros no podemos entrar desde que pasó lo de Movimiento San Isidro, porque colaboramos, Henry, desde adentro, yo desde acá haciendo todo lo que puedo. Incluso yo traje a Luis Manuel a la Universidad Autónoma Metropolitana antes de que lo apresaran en el 2019. Y bueno, pues sí tuve consecuencias, ¿no? Mi familia tuvo consecuencias en Cuba y yo no he podido entrar hace 6 años. Entonces, esa posibilidad de que te dejen entrar o salir es algo que tiene la institución cultural como un control en sus manos. En este libro que Henry habla, a mí me lo descubrí hace poco, ese texto, porque no había alcanzado a leer todos los textos. Hay
una reflexión sobre el psicoanálisis, por qué el psicoanálisis estuvo prohibido en la Unión Soviética y en Cuba. No se dijo nunca abiertamente el psicoanálisis está prohibido en Cuba, pero no se desarrolló esa línea de trabajo, y lo sé porque mi mamá era profesora de psicología en la Universidad de La Habana, y es psicología educativa, y ahí hace una reflexión de Arma sobre, son sistemas que tratan de jamás hacer énfasis en el sujeto, en el desarrollo del sujeto, sino en el sujeto colectivo, en la dimensión social. Entonces estaba muy prohibido, disculpen la construcción, estaba prohibido hablar y desarrollar el psicoanálisis, que se pregunta por la individualidad. Incluso si nosotros vamos a todos los libros de la vanguardia artística, hay dos paradigmas atravesando la vanguardia artística del siglo XX, el psicoanálisis y el marxismo, ¿no? Y la perspectiva social de Marx. Entonces eso no es algo que vaya, que atente contra el individuo, todo lo contrario. Entonces eso me pareció como muy elocuente, muy relevante de qué hace estos sistemas que controlan. Si se fijan en la obra de ellos, de Marta María y Peña, porque una cosa es lo que diga Marta o lo que piense Peña o sus acciones, y también lo otro es la obra. No es que esté separado del todo, pero la obra tiene una potencia que ellos no alcanzan a veces a dimensionar. Entonces es esa reflexión que se afinca en lo individual y que por primera vez en los años 80 para muchos artistas empieza a tener una potencia, a hablar desde tu mismidad, o sea, pensar a tu cuerpo como ese sitio individual también que está conectado, que amplifica lo social. Entonces hay muchas disrupciones en el arte, y lo permite. Yo lo repito porque para mí es muy importante el trabajo con los lenguajes y todas las figuras en términos de escritura, pensando en la escritura derridianamente como potencia, como creación, más allá de la grafía literal. En esa escritura del cuerpo individual te remite a aquello que te ha sido negado. Y desde lo cual tú puedes potenciar también la reflexión social. Hay muchos ejemplos en Rusia, en Nicaragua. Nosotros estamos trabajando mucho también. Acabamos de tener una exposición en la Casa del Tiempo, uno de los espacios culturales de la UAM, sobre arte de Nicaragua y la censura, ¿no? Lo mismo pasa en Nicaragua, Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, hasta hoy. Hay muchísimos ejemplos del tipo de censura que siguen produciendo desde formas de estatalidad, ¿no? Y además hay un problema también, hay una violencia política que atraviesa diagonalmente toda la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? Además de la responsabilidad del poder, evidentemente, ¿no? Pero el poder planifica, pero realmente la que ejecuta es la sociedad misma, ¿no? Es decir, el mismo proceso de colectivización de la violencia política en Cuba es lo que ha dado resultado a lo que Cuba sea hoy, ¿no? Y lo que seguirá siendo, es decir, cuando presentamos Cuba Totalitaria, recuerdo en Madrid en el 2023 lo comentaba, es decir, no va a cambiar en mucho tiempo. O sea, no es que uno sea pesimista, sino es que lo ves como va. No, ahora mismo están teniendo 26 horas de apagones y yo sigo pensando que al final es lo que la sociedad cubana merece por lo que ha generado la misma sociedad, ¿no? Porque incluso las personas que se han ido, o quienes nos hemos ido, o quienes han hecho un plantón como el del 20 de noviembre, ¿no? Habían otros artistas que fueron, cuando el mismo René Peña estuvo como hasta las 7:30, 8 de la tarde y se fueron, él y varios artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, oye, ustedes están locos, les van a dar palo, en fin, el miedo, pero al final es un miedo enseñado y es un miedo aprendido y es un miedo autoaprendido y practicado. ¿Por qué? Porque desde que eres niño y están todas esas organizaciones políticas y de masas, como le llaman, Organización de Pioneros José Martí, Organización para las Mujeres, para los jóvenes, es decir, para todo, está muy organizado, ¿no? Y entonces todo eso es una organización basada en la violencia, es decir, en el castigo, ¿no? Es ahí, ¿no? O sea, si no haces esto, la misma sociedad te va desde tirarte huevos en la casa hasta llevarte preso o hasta denunciarte o generar un juicio falso, en fin, todo esto que puede pasar. Entonces,
digamos que ese miedo existe, y cuando en diferentes momentos, en el campo cultural específicamente, pero fuera del campo cultural, los ciudadanos de a pie han generado dinámicas mucho más fuertes que el campo cultural, ¿no? Han generado las protestas de las diferentes maneras que se han generado, pues entonces ahí entra el Partido Comunista y las organizaciones políticas, llaman a la misma sociedad para que apalee o denuncie, ¿no? Y digo esto del ciudadano de a pie porque hay organizaciones, o sea, desde el año 84 ya se empiezan a reportar los primeros partidos independientes, organizaciones no legales. Recordemos que en Cuba no es legal ni tener asociación civil, ni partidos, ni nada de eso, ¿no? Pues por tanto todo eso es legal y ya, como que vas preso, ¿no? Y entonces había otra línea que todavía existe mucho, que es la línea que un poco la rompimos nosotros con el movimiento 27N, que es un movimiento que surge el 20 de noviembre a partir de lo que explicaba la doctora Giselle, es decir, cuando apalean y el movimiento San Isidro se acuartela en la casa de Luis Manuel generando la huelga de hambre, la policía entra el 26 de noviembre y a partir de ahí nosotros y nosotras, los intelectuales blancos estudiados, porque es importante decir que el movimiento San Isidro todos son negros autodidactas, es decir, no han estudiado en escuelas de artes o música, lo que sea. Por tanto, cuando se suma esa parte es donde entonces muchos artistas, porque muchos éramos artistas que teníamos o que tenemos una trayectoria, viajes, en fin, en colecciones, en fin, todo esto que genera el standing, ¿no? Pues muchos de los colegas nos decían que íbamos a poner la cosa mala, es decir, porque los artistas que supuestamente teníamos un rango, un reconocimiento X, pues estábamos apoyándolo a los alborotadores, vulgarmente hablando. Es decir, toda esta dinámica es un poco se conecta con lo que les comentaba anteriormente, es decir, el campo cultural en ese momento no supo cómo, digamos, llevarnos a nosotros al otro lado, y entonces eso implica pues que nada, te ponían guardia de policía y después uno de los miembros de la policía política pues te decía, vete ya, ¿no? O sea, ya es hora de que te vayas. Varias colegas estuvieron presas, artistas las estuvieron presas en casa, o sea, durante 3, 4 meses, ¿no? Hasta que ya las agotaron y tuvieron que irse. En fin, toda esta dinámica fue como un cierre de prácticamente 60 años de protestas puntuales en diferentes momentos y tirón de riendas cíclicos del gobierno para eso, ¿no? Entonces, por eso digo que no va a cambiar, porque ahora mismo hay artistas que están regresando a Cuba, hay artistas que están viviendo en Cuba y que ya los que estamos fuera, sobre todo esa última oleada de personas que íbamos y entrábamos, algunos con nacionalidad española o estadounidense o mexicana o lo que sea, pues entonces ya estás obligado a irte. ¿Qué pasa? Ya de alguna manera han limpiado, pero sí está claro que fue ya, o sea, se une como la decadencia de toda la izquierda latinoamericana, todo el chavismo, todo lo que está pasando en Nicaragua, es decir, hay una descreencia, ¿no?, de las izquierdas europeas que de alguna manera han tenido mucha responsabilidad con relación al totalitarismo cubano, como que se queda solo, hay una crisis económica real, ¿no? Y entonces como que ahora está todo más, digamos, empobrecido en todos los sentidos, pero ahí está sobreviviendo y el monstruo va a seguir, o sea, eso no va a cambiar porque están los militares en el poder y tal, ¿no? Entonces, o sea, todo esto es parte de un contexto muy rápido, es muy sintético creo, pero básicamente lo que, digamos, quienes organizan, digamos, las dinámicas del campo cultural siempre han generado como esa idea, ¿no? O sea, cuando van personas a la censura y a la cárcel, pues entonces hay un gremio que siempre es el más, está esperando el premio, ¿no? Entonces eso es algo como que ha estado y que siempre va a estar. Y a nadie le importa si estás preso, o sea, le importan a 20 personas, el resto no, ¿no? No sé, así es como va funcionando. Entonces, esa Cuba contemporánea hay que pensarla, yo creo, desde los exilios o desde las diásporas, el que sea, ¿no? Hay exilios de personas que no les interesa, que ya están en Miami o están en Madrid o están en Berlín y ya, simplemente están viviendo con sus familias, y eso me parece mucho más honesto, creo, que pues los artistas que están intentando hacer algo dentro de Cuba ahora mismo con todo lo que ha pasado, es decir, porque el parteaguas fue como muy grande, ¿no? Hasta principios de los 90, año 2000 por ahí, el campo cultural pensaba que la idea era llegar a ser, pues, a formar parte del gremio dirigente para cambiar el sistema desde dentro.
Eso fue un truco que vino con la perestroika, y de ahí viene entonces el ejemplo que tú ponías sobre el putinismo que soy. Recordemos que Putin era el jefe de la KGB cuando Gorbachev quiso hacer el cambio, quiso dar un golpe de Estado, y los otros le dijeron no, o sea, vamos a hacer el cambio, ¿no? Pero no obstante, insistió hasta que hoy está donde está. Y entonces, claro, constitucionalmente existe el pluripartidismo en Rusia, como en Nicaragua, como en Venezuela, por poner ejemplo, pero expulsan a las personas del país, van los intelectuales presos, van los artistas presos, los militantes de otros partidos. En fin, es una especie de limpia, y que sigo pensando que entonces está ahí, ¿no? Ahora mismo yo creo que incluso hasta la emergencia del Trump 2.0 le ha venido bien a eso, porque ahora ya nadie está mirando eso, ahora todo el mundo está enfocado en los titulares de Trump. Pero lo que está pasando, ahí está Corea, ahí está Vietnam, ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, es decir, ¿no? Ahí está. O sea, y eso como que no importa, ¿no? Entonces sí creo que eso es lo que está pasando. Entonces, por otro lado, a mí me parece muy, muy complejo, creo que es un proceso muy sentimental, creo yo, ¿no? El explicarlo, entonces es más, creo que muchos colegas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos a hacer las primeras antologías, que yo llamaba a Giselle o a otras colegas, ¿no? Sobre todo creo que hay un pensamiento generado por mujeres en el campo cultural cubano que es para mí es el más interesante, ¿no? Hoy día, desde hace como 10 años, es un pensamiento generado por mujeres, ¿no? Eso es muy importante en ese sentido. Las antologías básicamente todas hay muchas colegas que están cursando muchos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que entonces, por poner un ejemplo, que ayer lo conversaba con las colegas, o sea, hay una deuda, hay una asororidad de la mayoría de los movimientos feministas o creados por mujeres alrededor de América Latina con relación a el nuevo pensamiento, el nuevo activismo, o sea, un grupo de artistas, de escritoras, de periodistas cubanas que han estado presas, algunas están presas aún, otras han tenido que salir expulsadas, ¿no? O sea, porque no acaban de comprender que hay una gestión de democratizar el contexto cubano y que empieza por un proceso intelectual real, ¿no? O sea, me lanzo para la calle y después, cuando llego a la casa, escribo sobre lo que está pasando, ¿no? Más que contarlo ¿no? Hay varias colegas que se están negando ya, Catherine Bisquet, una poetisa, por ejemplo, a hacer lecturas de poesía o a dar charlas, ¿no? Porque dice que cada vez que está leyendo, pues ya se rompe a llorar y ya está, porque entonces estás pensando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa idea de que ha generado un activismo en la calle o donde sea, y llegas a la casa y te sientas, y la mejor manera es como esa idea de escribirlo y de analizarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para algunos de nuestros colegas generar estas antologías o generar revistas, ¿no? Para que quedara ahí ese proceso de escritura que a la vez se conecta con el proceso del lenguaje, de lo que tú hablabas, ¿no? No sé, estoy dando un poco esta rapsodia porque creo que sí es complejo mirarlo, ¿no? O sea, primero mirarlo y después comprenderlo, porque estamos más metidos con el titular y con la noticia, el que sea. Y sí creo que no, que la Cuba contemporánea es esta, es lo que está ahora y es lo que va a seguir, ¿no? O sea, es ese mismo rejuego de esos poderes, pero es la Nicaragua contemporánea, es la Venezuela contemporánea, ¿no? Eso va a estar ahí, es el putinismo, pero está Vietnam, bueno, Corea, ni hablar de eso, está China, ¿no? Que al final, vean así, estadísticamente está, cada 18, 19 meses, el Partido Comunista Chino sacrifica a 2 ministros, uno preso y uno fusilado, o sea, eso como que no falla, ¿no? Entonces es una especie de expiación, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Y una de las cosas que se discutía ahora cuando Biden, antes de irse, pues nada, hace ese trueque burdo, ¿no? Súper vulgar con el Papa y tal, de que bueno, voy a sacar a Cuba de la lista de países terroristas para que liberen, pues entonces nos preguntábamos, bueno, pero ¿y el negro Luis Manuel dónde está, no? O Michael Osorbo o otros raperos. Hay 2 raperos más de los que prácticamente no se habla, que también están presos. Hay, por ejemplo, se hizo una campaña muy grande y sí logró salir una chica trans que también era súper activista de hace 15 años, ¿no? De la comunidad LGBT en Cuba, no la comunidad oficial, la no oficial,
y sí logramos, o sea, sí se logró en la campaña que se hizo, ¿no? O sea, sí, que se liberara, pero ya como se canceló. Y sí, realmente, o sea, sí realmente, recordemos que esos procesos, un poco para cerrar, sí realmente Cuba es un país que siempre ha promovido y ha producido el terrorismo. Pues evidentemente esa es una deuda que viene de la Guerra Fría, cuando los dos polos pues se estaban disputando África, ¿no? Por el oro y por el petróleo y por el diamante y por todo lo que sabemos hoy que ya está, que al final están en manos de una empresa inglesa y de una empresa francesa. Y ahí era donde los soviéticos y los gringos pues estaban en esa disputa, y Cuba al final lo que hizo fue prestar casualmente, que es un evento de racialización bien duro. Digamos, en 1976 justo comienza a partir del primer congreso del Partido Comunista en Cuba, ya estaba el partido y Fidel Castro dice, bueno, ya la guerra, vamos a liberar a Angola y 17 países más en África. Y el gran pacto que hicieron en el bloque comunista fue que los soviéticos y los alemanes enviaban los armamentos y los asesores, y Cuba ponía a los mulatos y a los negros porque se parecían mucho a los africanos. Entonces, pues nada, ¿no? Entonces, ahí va un poco ese proceso. Entonces, ese proceso de liberación del llamado tercer mundo, de esa invención, ¿no? Un poco a nivel de imaginario, es el que esa izquierda apoya de una manera ciega, ¿no? Porque era esto que Eric Hobsbawm llamaba la Gran Revolución Mundial. Recuérdense cuando va a Cuba en el Congreso de 1968, el Congreso Cultural de La Habana, él dice, ahora sí vamos a hacer la Gran Revolución Mundial, ¿no? Entonces ahí empieza toda esa grisura de esa izquierda internacional a convocarse a sí misma para generar eso sin ver lo que realmente estaba pasando, ¿no? Entonces, pues nada, ahí vino todo eso. Entonces, hay un momento en que entonces esa izquierda, pues ya, se separa creo que también hay una ligereza intelectual, de decir, bueno, pues como es un autoritario, pues ya yo no lo voy a hablar más y me voy. No, pero ya lo que dejaste fue tremendo cagadero, ¿no? Al final, ¿no? Entonces ese es el gran problema, ¿no? Pero eso lo hicieron todos estos peregrinos y lo han seguido haciendo, ¿no? Digamos que el último, el peregrino tardío, como yo le llamo, que es Oliver Stone, pues ya, o Kosturica, ¿no? Es básicamente lo mismo, o sea, qué necesidad, o Grofogel, ¿no? Y estos colegas que fueron a intentar hacer un centro de estudios culturales en Venezuela junto con Chávez. O sea, la gran estupidez de esos movimientos post y decoloniales, o Boaventura de Sousa Santo acá, ¿no? Entonces, cuando todo eso está, ves que al final esa izquierda va a seguir fracasando y va a seguir ahí Nicaragua, Venezuela y Cuba en nuestro continente, ¿no? O sea, si miras ya Asia, en fin. Entonces sí creo que eso es la contemporaneidad, eso es lo que está ahí, ¿no? Y entonces sí creo, y en el caso cubano pues es eso, ¿no? Yo creo que a nivel interno ya es un proceso que yo creo que es muy complejo de explicar, de entender, de filtrar también en los exilios, ¿no? Yo creo que también, sobre todo quienes nos preocupamos más, ¿no? Yo creo que hay, por eso decía, hay una parte de los artistas cubanos que me parece válido, me parece muy respetable, intelectuales, artistas que dicen, no, mi obra no es política. Cuando una de las cuestiones últimas que hemos puesto en discusión es que el arte cubano ha estado atravesado siempre por el statement de la violencia política, y a la vez lo que le ha dado valor a las artes visuales cubanas específicamente, sí. O sea, cuando un artista mexicano vende en el DF una obra en 30.000 pesos, los cubanos las estábamos vendiendo en Cuba en $30.000, ¿no? ¿Por qué? Porque el statement revolución cubana y nuevo arte cubano, nuevo cine cubano, nueva cultura cubana, todo era nuevo, porque supuestamente se era todo nuevo. Hay una crítica, empezando por Gerardo Mosquera, el gran crítico insigne y curador cubano latinoamericano, y toda la crítica de los 90 que vino, generó ese statement con todo el mito de la utopía no resuelta, pero bueno, puede salir bien al final. No, entonces, esa jugada fue muy buena. ¿Por qué? Porque a la izquierda de Nueva York, a la izquierda de Madrid, a la izquierda de Milán, pues como que tú no podías ponerle frontalmente el malestar que había en Cuba, tú tenías que adornarlo. Y digamos que esa palabra utopía, ese statement, viene muy bien, aún hoy viene. Y entonces pues ahí está todo eso funcionando. Entonces el arte y la cultura cubana le ha venido muy bien eso, porque es una onda de que yo critico pero no me embarro realmente. Y entonces lo que hace el movimiento San Isidro, una vez más los negros no ilustrados, es romper con eso. O sea, dijeron, aquí esto se acabó porque ya son 60 años, te voy a ir
de frente y con la chusmería, digamos, esa es la jerga en Cuba para decir que voy de un barrio bajo, ¿no? Entonces, digamos que incluso hasta los negros finos, hay un tema muy bueno de Frijol Negro, es una banda de rap cubana que ya desapareció y hablaba un poco de eso, ¿no? Todos los negros finos hemos decidido no tocar más rumba. Al final también una vez en una discusión en el segundo queloide en Cuba, yo discutía casualmente con Alexis Esquivel eso, es decir, pero están jugando a ser negros finos, ¿no? O sea, ¿no? Y un poco lo que hace el movimiento San Isidro es eso, es romper ese esquema del negro fino. Si voy a hacer negro, voy a hacer negro hasta el final. Y voy a hacer un negro de barrio bajo, no culto, y voy adelante. Claro, ¿no? que ocupa el estereotipo, que ocupa esa ¿no? mirada O sea, estigmatizante, claro, lo voy a convertir, o sea, en un capital político, ¿no? ¿no? Y entonces eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, ¿no? Que incluso esos negros que ya estaban posicionados, llega un momento en que entonces dicen, bueno, estos negros nos están rompiendo el discurso de nosotros que nos hemos insertado, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Y todo eso todavía hay que discutirlo, hay que analizarlo, ¿no? Porque igual sigue, ¿no? Sigue ese estereotipo, pero ese statement de una revolución que fracasa, pero que aún sigue, no, pero que resiste y que bueno, los mismos intelectuales la vamos a ayudar a cambiar, ¿no? Eso está, entonces, por eso molesta un poco virarse al otro statement más arendtiano, que yo creo, por eso ahora Hannah Arendt estuvo pues prohibida, no solamente en los países comunistas, sino fue no leída por intelectuales, por ejemplo, que yo los conozco porque uno fue mi director de tesis en Madrid, las personas del Partido Socialista Español o el Partido Comunista no leían a Hannah Arendt por eso, porque los orígenes del totalitarismo fue algo que vino, o sea, decir, a ver, esto es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que va a venir, y un poco eso es lo que es hoy, ¿no? Pero todavía las izquierdas se resisten a eso. Y hablo siempre de las izquierdas porque al final yo creo que o sea, la derecha ya sabemos cómo funciona y ya sabemos que está ahí. Entonces nuestro problema es cómo tú lo resuelves en casa, ¿no? Y con los mecanismos más democratizantes posibles, ¿no? Entonces sí creo que la Cuba del futuro va a ser eso, ¿no? Con un poco más de dinero, un poco menos, pero va a seguir siendo eso mismo, los artistas van a seguir regresando, ya hay una calma. O sea, de hecho creo que muchos colegas, cuando estaban las votaciones en Estados Unidos, estaban muy preocupados por eso. Porque si realmente hubiese salido el Partido Democrático, hubiese sido la era Obama 2.0 o la que sea, porque entonces otra vez venía el revival y todo el mundo iba a regresar a Cuba, a rearmar todos los estudios y empezar a vender otra vez obras, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, fíjate que se une, mágicamente, yo creo, se une todo, o sea, el movimiento San Isidro, todo lo que pasa, el 11J, o sea, el 11 de julio en Cuba 2021, la sociedad se tira a la calle a protestar de una manera espontánea, ¿no? Salen los militares, en fin, hoy todavía hay, o sea, personas que fueron llevadas a la cárcel con menoría de edad y ya llevan, pues, qué sé yo, 5 o 4 años, no sé, 4 años, ¿no? Porque estamos en el 25, ¿no? Y ahí van a seguir con condenas de 15 años, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, pues al final, y ahora sale Trump, pues serían 4 años más de un desgaste, es a lo que voy, ¿no? O sea, digamos que hay un desgaste interno, porque el gobierno llega un momento que dice, bueno, pues tengo que llevar a todo el mundo a la cárcel, pues todo el mundo a la cárcel, ¿no? Pero hay un desgaste porque hay un desánimo en la sociedad, en los exilios, sobre todo en Estados Unidos, que envía mucho dinero, ¿no? Hay como una, o sea, los movimientos activistas pues se envalentonan, se empoderan más, ¿no? Para la resistencia, y ahora con el trumpismo pues serían 4 años más en que la olla de presión va a estar, pero yo creo que lo va a soportar, ¿no? Porque el putinismo está entrando, ¿no? Está ahí, o sea, hay carros de guerra incluso que ya están llegando, en fin, ¿no? Y el campo cultural, que es lo que nos ocupaba, para callarme un poco, pues sigue jugando lo mismo, ¿no? Sigue jugando a esos silencios, por eso me pareció muy acertado, que es algo que no hemos discutido, los silencios, ¿no? Pero de alguna manera, nuestra colega Marta pues se autosilencia en eso, decir, no, mi obra no es política, cuando nace de un evento político. O sea, lo que revaloriza a nivel internacional desde el primer día el arte cubano es que está formando parte de un evento político atravesado por una violencia,
donde la violencia revolucionaria se cruza con la violencia represiva y se hace una violencia divina. ¡Pum! Esto es divino, esto es sagrado, que es un poco lo que yo discuto en mi tesis de doctorado con esos imaginarios, ¿no? Entonces, cuando tú cruzas esas dos violencias, tú no sabes dónde está el límite, porque apalear o llevar preso a Luis Manuel no es represión, es violencia revolucionaria porque tú eres un contrarrevolucionario. Y por tanto, o sea, es algo mágico, mítico, que está ahí, que es muy difícil de diseminar, ¿no? Y ahí entonces es donde está el problema, y va a seguir así, ¿no? Los artistas tienen ese deseo de regresar, de hacer cosas, porque vender una obra, o sea, quizás si Marta María no vende su obra en México, en Cuba, la vendería, diariamente vendería una foto, ¿no? Porque también eso mismo creó como una cápsula, ¿no? Como un nicho en el que el arte cubano, yo lo quiero comprar ahí. O sea, porque es la idea de hacer el viaje, además, el viaje peregrino, ¿no? Vas el viaje peregrino, inviertes $30.000 en obras, pum, y después ya pues te vas de fiesta y de mulatas y de mulatos, ¿no? Sí, es así, ¿no? Porque los coleccionistas, digamos, funcionan así, ¿no? Entonces, esa parte tampoco se ha discutido, es decir, esa relación de poderes de la política cultural que se genera en Cuba o que se ha generado, ¿no? Con esas izquierdas, pues, tampoco se ha discutido, ¿no? Y es algo que está ahí. No sé, he hablado mucho, pero era un poco para que comprendieran que sí es muy complejo, yo creo, esa explicación, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Adelante. Podemos llevar la discusión a otro espacio. Justo es esto, sobre los espacios de gestión de estos artistas en Cuba. Sí. ¿Cómo se realizan, cómo se dan? Entiendo que hay un aparato burocrático muy fuerte, ¿no? Que tiene el poder o el dominio o el control de estos espacios. Entonces, ¿dónde exponerlos? ¿Cómo exponerlos? ¿Cómo llegar al público en función de estas lógicas de ir escapando, ¿no? Dentro de Cuba? Complicado. Sí, para cerrarte un poco, sí, hace poco mi amiga Giselle presentó un librito que yo escribí, que son 4 ensayos de la Imagine Infamanti, y uno de los ensayos cierra con eso. Es decir, el espacio, Luis Manuel Otero creó un espacio en su casa, te voy a poner 3 ejemplos. Tania Bruguera creó otro espacio en su casa, estudios, o sea, para generar exposiciones, eventos académicos, varias veces, pero se lo pedagógicos, en fin. Ítalo Espósito, otro colega, también creó un espacio que era más de trabajar con personas que tenían determinadas discapacidades y tal. Y entre el 2017 y el 2020, bueno, el 19, porque el 2020 ya estábamos en cuarentena, pues esos 3 espacios sufrieron vigilancia y censura, ¿no? En el 2019, por ejemplo, yo fui a impartir un taller, yo vivía acá en México, fui un taller sobre la violencia política y arte en el 2019 en INSTAR, que era el espacio de Tania, el instituto de Hannah Arendt, como se llama. Y, por ejemplo, ya ahí no pudimos ver el taller porque teníamos las patrullas en las esquinas y tal, ¿no? Luis Manuel Otero nunca pudo hacer un evento, todo evento que él hacía, pues tenía la policía, se lo llevaban preso a él, se lo llevaban preso a alguna o alguno de los colegas, en fin. No, la última vez destruyeron las obras de Luis Manuel, o sea, cuando hablamos de que están custodiadas, es que tiene una patrulla delante y no pueden salir ni entrar, sí. Literalmente, ¿no? Y ahí en ese sentido, ¿el por qué sucede esto? Bueno, pues porque cuando la policía política que trabaja directamente con todas las instituciones en Cuba, sobre todo más con las educativas y con las culturales, entonces ahí están los consejos de la policía política, del Ministerio de Cultura, deciden que fulano no puede hacer nada en su casa porque fulano no viene bien, porque es un disidente, porque está equivocado, porque está
confundido, en fin, todas las justificaciones que ponen, pero básicamente no te van a permitir hacer nada. A la vez hay otros espacios que sí están funcionando. ¿Por qué? Porque no generan, digamos que generar un tipo de arte político, un tipo de arte que contesta al poder, pero dentro de determinados parámetros, es decir, que no te salgas de esos parámetros, ¿no? Porque también hay un uso de los símbolos y hay un uso de los sentidos, ¿no? En este tipo de producción en el cual tú no puedes salirte de los límites que ya están establecidos, incluso para la censura. Es decir, ya esto se censuró, pues bueno, generamos un nuevo límite y un nuevo límite y un nuevo límite, ¿no? Y sobre todo, siempre ellos dicen, si tú expones en tu casa, digamos, no para estos espacios independientes de artistas tan polémicos, de artistas como más legitimados, o en las instituciones, pero si tú te atreves a usar el espacio público, que acordamos en que el espacio público es un espacio siempre en construcción, ya estás marcado. Tania Bruguera, cuando justo iba a haber este momento de apertura y de conversación entre Obama y Raúl, Tania Bruguera propone hacer en la Plaza de la Revolución, que es el sitio por excelencia del despliegue revolucionario, un performance que ya ella había hecho en el Centro Wilfredo Lang, que es el que organiza la Bienal de La Habana, donde pone el mismo estrado de Fidel, te vistes con el traje de Fidel y se te posa una paloma blanca, que es reificando ese momento de triunfo de la Revolución Cubana. Y tú tienes, se llama un minuto al micrófono, y tú tenías la posibilidad de decir en ese minuto lo que tú quisieras. Quiero libertad, quiero leer a Hannah Arendt, quiero leer a Gramsci, ¿no? Lo que fuere. Entonces, bueno, eso provocó también una embestida muy fuerte en contra de estos mismos proyectos. Luis Manuel Otero Alcántara proponía hacer lecturas de poesía, tomar la calle y hacer cosas. Bueno, toda la obra de Luis Manuel Otero se despliega en el espacio público, ¿no? Ya no tuvimos tiempo, pero tiene una obra muy potente en relación con el espacio público. Por supuesto que iba a estar muy prohibido, ¿no? O sea, esas cosas hacen que cruces el límite de lo permitido por ellos. Y ahí entonces pues entra lo mismo, ¿no? Entra lo mismo, entonces hay unas casas que sí son permitidas, ¿no? O, por ejemplo, no está establecido en Cuba, no está permitido legalmente que tú tengas una galería, es decir, digamos que como empresa tú no puedes tener una galería, ¿no? Pero hay varias galerías que sí funcionan y que sí venden, y a la cual van esos ministros o viceministros o directores del Museo Nacional y tal, ¿no? Pero ahí es donde el discurso está controlado, donde hay un ejercicio crítico soft, o sea, que ya es estereotipado, que es por eso lo que hablaba, es decir, el arte cubano se revaloriza, ¿no? O sea, o nos hemos revalorizado gracias a esa disputa política, pero siempre controlada, ¿no? Lo que se llamó en los años 90, un buen amigo que ya falleció, un crítico de arte, los artistas de la cautela, ¿no? Entonces ahí es donde varios artistas, cuando han roto eso, pues entonces ya tu espacio de cierre sea ni nada en la calle, ni nada en un espacio institucional, y mucho menos en casa, porque en casa entonces se te puede acusar de que tú estás violando la Constitución, porque como está prohibido no hacer reuniones grupales, no generar asociaciones civiles ni partidos, pues se te puede decir que tú estás generando un tipo de grupo subversivo en contra del proceso político, el Partido Comunista, en fin, todo lo que ya sabemos. Y entonces ahí entra. Y ahí entonces entramos en lo mismo. Hay casas de artistas a las que va todo el mundo, con tremenda farándula, todo el mundo vestido super nice, a celebrar la hora, pero hay otros lugares a los que de hecho nadie va, ¿no? Porque cuando se hacía algo en el espacio de Luis Manuel o en el de Tania o en el de Ítalo, pues íbamos las mismas 15 personas siempre, ¿no? Que al final fuimos muchos de los que terminamos en la manifestación del 27 de noviembre, ¿no? Y quizás unos pocos más, pero básicamente es así, ¿no? Es como tú divides con esos premios y con esos castigos, ¿no? Y entonces pues por ahí también vienen esos miedos, es decir, pues mejor decir, pero eso es un síntoma también que yo creo que viene ya con una especie de, vamos a llamarlo vulgarmente hablando, de la vejez. Muchos artistas, muchísimos artistas de abstractos que viven en el exilio, pues igual están, muchísimos artistas
gays, ¿no? O sea, que fueron censurados, atropellados y ya están en los exilios, ya con 60, 70 años, dicen que no, que sobra nada, y cuando tú le quieres hablar de algo, o sea, vas a conversar con ellos para que te cuenten cómo lo censuraron, no, pero ya, no fue así, fue otra cosa. Entonces hay como una especie de autoborramiento, una especie de construcción de una desmemoria autogestionada, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, también con ese confort, que al final es humano, ¿no? De que no voy a sufrir, no voy a contarte, y si lo cuento, o sea, a mí es algo que me pasa cada vez que hablo de esto, ¿no? O sea, a mí se me ablanda la voz, pienso en esto, ¿no? En fin, no sé, yo creo que al final, pues supongo que esas personas es multiplicado por 10 porque es mucho más complejo, ¿no? Yo sí sigo pensando que la violencia política da igual que te den un tiro a la cabeza o que te corten el dedo, yo creo que está en el por qué lo hacen, pero sí creo que para la víctima el sufrimiento sí es bastante... sí, es permanente y diferente, ¿no? Yo sí creo que hay varios de nosotros que elegimos pues no ser carne de las personas que... Yo me acuerdo cuando salí de Cuba, así, ya para... Estaba Tania, estaba Catherine Vizquella, estaba Camila, les dije, chicas, yo me voy mañana, lo único que quiero decirles es que ustedes no la metan presa. Automáticamente, las semanas después, estuvieron presas durante 4 meses, en casa, ¿no? Y a Carolina casi la quisieron violar, en su mismo departamento, 2 policías, en fin, ¿no? Hasta que ya después tuvieron que irse, ¿no? Porque sí funciona así, ¿no? Sí, fue un espacio como de... en el que el terror como que se vio más, ¿no? Esta idea de que te coaccionan y de que te vigilan, de que te golpean, ¿no? Entonces sí es algo que está ahí y yo creo que va a seguir. Esa es mi conclusión, o sea, que va a seguir así, ¿no? No sé. No, yo lo que quería decir que es muy impresionante también, que por eso también como una perspectiva ética de nuestra parte, empezar siempre con el movimiento San Isidro, ¿no? Que ha detonado todas estas cosas que como pliegues regresan, se desenvuelven a lo largo de las lógicas de poder del campo artístico cubano, que a Luis Manuel, por ejemplo, uno de los métodos de coerción y de terror que la policía política le hizo antes de meterlo preso de modo definitivo fue siempre que lo cogían preso, le tomaban el teléfono. Había unas fotos, porque tiene una sexualidad como laxa, Luis Manuel, unas fotos de él. Bueno, pues en Cuba no hay, no tenemos acceso tampoco a los, ahora se me olvidó el nombre, a estos, no, Tinder no, como a los objetos sexuales, a los consoladores, y él se hizo unas fotos con unos desodorantes, ¿no? Bueno, pues excitándose por el ano, y la policía política la distribuye en toda la gente, en todo lo posible, ¿no? Sus redes, gente, como para deslegitimarlo, porque él tenía preferencias sexuales también, digamos, homosexuales. Entonces tú dices, bueno, hay una historia de la censura, de la diversidad sexual en Cuba, y René Peña juega mucho, explora mucho eso en sus obras también, cruzándolo, ¿no? Marcas de racialización, marcas de la diferencia en cuanto a las preferencias sexuales, y se sigue usando como un método represivo por parte de la policía política en Cuba, ¿no? Cuando al mismo tiempo hay una retórica por parte sobre todo de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, de que ella defiende a la población sexodiversa, pero en realidad es la población sexodiversa que de alguna manera le siguen siendo fieles a ella. Entonces ese juego que se establece en el arte cubano con los que sí tienen legitimidad porque son fieles al Partido Comunista y los que no, se lleva a otros ámbitos de la vida. El problema del conflicto racial, el problema de las que pueden hablar de perspectiva feminismo, ¿cuándo podemos hablar en Cuba de eso? ¿No? O sea, es como cosas que de alguna manera dividen a la población, que crean confrontación y que no es pensado, programado, articulado por parte de los relatos del Estado-Nación, ¿no? Entonces, por eso nos pareció, un poco para cerrar la idea con la que partimos, nos pareció muy relevante
conjuntar a estos dos artistas de una generación 80-90 que fue muy disruptiva, pero que necesitan ser también revisitados críticamente, no solo a la luz, los problemas que son como muy acuciantes para muchos de nuestros países en América Latina, sino también para ese estallido político que tiene a la diferencia, al problema racial, a la perspectiva de género, a la diferencia sexual, como un bastión, como una batalla desde los cuales nosotros hablamos también e interseccionamos, por decirlo, ¿no? Entonces, me parecía que era muy relevante volver a traer a estos espacios de investigación y de reflexión un cruce de prácticas artísticas que anuda de un modo muy elocuente la pregunta por lo político, ¿no? Y sobre todo pensando en esto que nos une también mucho a las ambas instituciones, que son el campo de los estudios culturales, cómo seguimos actualizando la discusión desde esos presupuestos teórico-críticos, ¿no? Cómo seguir fomentando el pensamiento crítico. Totalmente. Eso es algo que no me he metido, pero eso es tremendo. Exactamente, claro. Lo que tú decías, esto es un epílogo, ¿no? Es un epílogo, ¿cómo se llama? La idea de la solidaridad, ¿no? Yo creo que la idea, cuando sucedió eso con Luisma, muchos artistas nos desnudamos en las redes, por ahí están las noticias todavía. Sí. Entonces nos desnudamos y nos pusimos un corazoncito, una cosita en el pipi, y entonces sacamos, durante 2 días estuvimos posteando las fotos, ¿no? Porque sí, un poco para... O sea, estábamos todos en cuarentena, porque eso fue... Para contrarrestar. Para contrarrestar. Y entonces creo que esta idea de vuelvo un poco, ¿no? Esta idea de cómo cuando la gestión política, sea cultural o no, pero en general la gestión cultural en Cuba está siempre dominada por la policía política, ¿no? Genera este tipo de separación, pues entonces siempre tiene que haber un grupo de solidaridad en el sentido para buscar ese tipo de unidad, si se quiere, ¿no? Y entonces cuando hicimos eso, otros colegas nos escribían que por qué estábamos haciendo eso, ¿no? Colegas, o sea, buena onda, buenos artistas, tus colegas, pero te escribo, pero ¿para qué te metes en eso? O sea, eso como que sigue estando, ¿no? Entonces en el imaginario sigue estando como ese miedo a generar ese espacio de solidaridad, ¿no? Bueno. Ahí si no te doy la cuestión de la racialización en Cuba, pues es un tema que verdaderamente allá nunca se escucha, ni se habla, ni se dice, porque tenemos interiorizado, como bien decías, esta frase de Nicolás Guillén de que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Hace poquito tuve una discusión con una de mis profesoras de la universidad, que ella decía que el gobierno cubano ahora nos quiere dividir porque sacaron pues el día del afrodescendiente, ¿no? El festejo por el día de los afrodescendientes. Y ella pues escribe eso. Ahora el gobierno cubano nos quiere dividir, ¿no? O sea, los afrodescendientes, los que no son afrodescendientes. Y yo verdaderamente, pues le dije así, no es que sea división. No, pone ella, porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Y yo le dije, no hay frase más errada e interiorizada que esa. Porque no es lo mismo ser Congo que Carabalí. Porque yo, que soy una persona racializada, estaba en un aula donde a mi modo de ver ahora, pues cumplí una cuota, porque éramos 3 negritos. Y estudié en una escuela de privilegios como la vocacional, por así decirlo, ¿no? Pero llego a la universidad y también éramos poquitos los negritos. Y entonces un día me entero de que cualquier cuestión que tú fueras a investigar sobre raza o algo que tuviera que ver con las personas racializadas en Cuba, iba directamente al Comité Central con Esteban Lazo, ¿no? Son cosas que uno escucha, que uno ve, vive, siente, pero que, pues como no están en la discusión, pasan por alto hasta que no llegas a este tipo de lugares. Y por eso es que le decía
a mi profesora, no es lo mismo ser Congo que Carabalí. No es lo mismo vivir la vida desde donde tú la estás viviendo, porque además conozco su vida personal. Decía que te casaste con un asiático y viajas y conoces a yo, que soy hijo de personas que vienen del campo, por así. Pero yo empecé a trabajar con los artistas del grupo de Queloide, que fue como muy polémico poder entrar con ellos, ¿no? Porque, bueno, pues por afuera soy blanquita, ¿no? Por más que yo diga, ay, sí, es que mi abuela es negra o yo soy religiosa, ¿no? Pero ellos después ya con mucha confianza, el temor no es tanto por la cuestión racial, sino porque uno verdaderamente vaya a informar. Y ellos, para poder hacer cosas, Diago, Peña, Alexis Esquivel, estos artistas, Montalbán, Elio Rodríguez, en ese momento tuvieron que, porque no estaba Esteban Lazo todavía era del Partido de Oriente, tuvieron que, ¿cómo se llama el que vino de la sierra con ellos, el único mulato? Almeida Bosque. Ellos tuvieron que ampararse con Almeida Bosque, uno de los pocos negros que participó en el movimiento clandestino en Cuba y en la Sierra Maestra, para que ellos pudieran poder tener esas exposiciones. Entonces sí, es un tema muy crítico y totalmente silenciado, invisibilizado, y era un bicho raro en la Facultad de Artes y Letras, interesado por todos los asuntos de negro, ¿no? Sí, y no hablamos de la perspectiva teórica, epistemológicamente y metodológicamente hablando, de qué entienden ellos por estudios culturales y mucho menos por crítica postcolonial, ¿no? Y hay un detalle, recordemos que en 1920 surge en Cuba el partido de color, y un poco Sara Gómez y algunos intelectuales intentan recuperar ese espíritu, y es cuando entonces también entra un poco la censura. También eso es algo de lo que en el proyecto, un proyecto editorial que hubo que fue muy polémico también en El Puente, pues también se hablaba de eso, es decir, existió en Cuba, que de ahí es donde sale todos los liceos de los negros, que eran como unos centros, ¿no? donde los mulatos y los negros iban un poco a generar pues sus diálogos o conciertos, en fin, era como una especie de centro cultural y del conocimiento, ¿no? Entonces sí creo que es algo que va a estar, y que al final hoy día como que estas discusiones, digamos, se nivelan más con las discusiones que también hay en América Latina, ¿no? Con toda la cuestión de la racialización y de los clasismos, pues también, ¿no? Porque una de las cosas que pasaba, que es un poco esta idea de los negros finos o no, es un poco también el clasismo, no solamente eso, ¿no? O sea, hay un tipo de, o sea, de negro intelectual, artista, que ya entra y es reconocido por los blancos, que al final eran básicamente quienes controlaban, digamos, ¿no? el diseño cultural en Cuba, de la gestión cultural en Cuba. Y pues creo que sí, la ruptura de los movimientos San Isidro es insoportable, creo que incluso para muchos de los mismos negros. Por ejemplo, hay un artista en Cuba interesantísimo, muy buena onda, Luis Gómez Almentero, pero él no soporta el movimiento San Isidro, ¿no? O sea, es uno de estos negros de ojos verdes de los que más se ha quejado del movimiento San Isidro, y te lo dice abiertamente, ¿no? Oh, estos negros de mierda están cagándolo todo, no sé qué, así, con esa vulgaridad, ¿no? Entonces ahí yo creo que también entra ese problema, ¿no? De cómo es una especie de racismo, clasismo, o no de clasismo, pero de posicionamiento en el espacio cultural, ¿no? De jerarquías, digamos, ¿no? Que sí es muy importante y que todavía, pues bueno, falta por discutirlo, ¿no? Yo nada más que quiero decir que incluso a la propia Marta le tuve que explicar por qué Luis Manuel era artista, ¿no? Porque la idea por parte de los propios artistas que les molestaba la irrupción de estos que no son profesionales, que es un pretexto, era justamente ampararse en la idea de que no son artistas, ¿no? Entonces, desde de esa magnitud, digamos, es la gravedad del problema. Bueno, pues sí, porque nos hemos pasado con ustedes pobres que están ahí escuchándonos sin...
Muchísimas gracias y gracias por el interés también. Y un poco la exhaustividad, no se me da mucha ansiedad, lo tengo que confesar, dejar aquí como la exposición y no estar por aquí cerca, ¿no? Porque bueno, pues también uno desde la investigación y la pedagogía pues asume la dimensión política de eso, pues un poco invitar a todos los que puedan visitar la exposición a tratar de pensar desde la complejidad, ¿no? Desde el pensamiento complejo, una propuesta artística como esta, ¿no? Que ya en el ámbito propiamente de la reflexión sobre el arte, bueno, pues escapa a esa idea bidimensional y representacional del arte, ¿no? Entonces, a salir un poco de la obra, hacer conexiones entre ellas, producir una relación como más compleja, ¿no? No cerrar los sentidos y las significaciones, siempre pensarlas como un campo en disputa. Entonces la invitación a todos los que vengan y a todos los que conozcan es un poco a salirse también, más allá de cómo empezamos con una propuesta museográfica que desdice, emborrona, interroga, interpela a lo que ustedes tienen también en las otras salas, ¿no? Gracias. Gracias. Ahí se escucha, ¿sí, verdad? Ok. Pues agradecemos a nuestra invitada e invitado, así como a ustedes por su apoyo y su participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de ahora y les invitamos el día jueves 20 de febrero a las 5 de la tarde a la conferencia Mineros y Mineras del siglo XXI, Trabajo, Tecnología, Género, Movilidades y Naturaleza en las profundas transformaciones del capitalismo contemporáneo. Les agradecemos mucho su presencia y que tengan muy bonita tarde, y también les invitamos a que, bueno, ya lo dijo Giselle, pero a que vengan a visitar la exposición Dos Miedos, ¿no? Gracias.